días, bienvenidos una vez más a Rincón Literario, esta vez desde casa, debido a la gran pandemia que se está dando en la actualidad. Para hacer la situación más amena, hemos movido viento y marea para seguir mostrándoles a todos ustedes algo que es tan importante en nuestra vida como la literatura. También decirles que hemos creado un perfil de Instagram, @rinconliterario, para informaros de todas las sorpresas que estamos preparando. Mientras que veis los programas, podéis subir historias etiquetándonos y con el hashtag Yo me quedo en mi rincón literario podréis ganar miles de premios. Antes de comenzar, para animar la cosa, queremos deciros cuál va a ser el sorteo de hoy. Un magnífico lote que incluye un ejemplar de edición limitada del Quijote y 2 entradas para el Teatro Circo para ver la gran obra de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Ahora sí que sí, nuestro programa de hoy se titula Vientos del pasado, desde la Edad Media hasta el Barroco, y comenzaremos por un clásico como lo es la poesía medieval culta. Primeramente vamos a hablar un poco de la época. La Edad Media abarca desde el siglo V hasta el XV. En sus inicios era una sociedad agrícola, con un comercio poco desarrollado, ciudades pequeñas y medios de comunicación precarios. La sociedad estaba dividida en 3 estamentos, 2 en minoría, que eran la nobleza y el clero, los cuales eran los propietarios de la tierra, y la gran mayoría, el campesinado, que eran los que trabajaban la tierra y tenían que entregar parte de los frutos a los altos cargos a cambio de protección. Este proceso se llamaba feudalismo y se inició en Europa occidental. En lo alto de la pirámide estaba el rey, que lo era por derecho. La sociedad no permitía la movilidad social. Cada hombre nacía en una determinada situación y tenía que vivir de acuerdo con ella. De este modo salvaría su alma y podría llegar a los cielos. Trágicamente, hubieron siglos de guerras civiles y de crisis económicas que provocaron en la sociedad una sensación de incertidumbre, además de muertes, reduciéndose la población casi un 40%. En cuanto a literatura cristiana, se había hecho hincapié en la fugacidad de la vida, a través del tópico de Lubison, en el que se invitaba a despreciar los bienes terrenales a favor de la vida futura. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia perdió peso cultural y surgió un lector nuevo, interesado en una literatura sin propósito doctrinal. Con el reinado de Juan II, la literatura se convirtió en un vehículo de lucimiento y pasó a ser una parte imprescindible de la clase aristocrática. El siglo acabó con el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos y el perfeccionamiento de un instrumento fundamental para la literatura, la imprenta. Dicho esto, vamos a ver 10 características de la época. El autor de las obras es conocido. Su transmisión se hacía mediante la escritura. La lírica culta estuvo influenciada por las corrientes literarias italianas y clásicas, como el humanismo. Además, estaban relacionadas con las cortes. Se tratan poemas extensos, de composición compleja con un léxico oculto, que los hacía estar al alcance solo de las clases sociales más elevadas. Los autores empleaban el gallego como lengua hasta la segunda mitad del siglo XIV. Tratan temas y actitudes a través de un léxico y sintaxis complicados, que imitan el latín, donde abundan las alusiones culturales al mundo clásico. Y por último, la fortuna, el amor y la muerte son los temas centrales. A continuación veremos un fragmento de la época y lo analizaremos un poco. ¿Y cómo hablar de la época medieval y no mencionar a Jorge Manrique? Veréis, Jorge Manrique fue hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la Orden de Santiago, y procedente del linaje de los Lara, una de las más antiguas familias de Castilla. Nació supuestamente en Paredes de Nava, en 1440, en Palencia, y murió heroicamente en 1479 en defensa de la reina Isabel I la Católica, de quien era partidario. Recurrió a la propia vivencia como fuente de inspiración e incorporó innovaciones cercanas al petrarquismo y a la estética renacentista italiana, lo que le alejó de la poesía cultista y erudita. Es autor de composiciones de asunto amoroso y poemas burlescos, pero su poema más conocido son las coplas a la muerte de su padre, de carácter moral, donde expresa con lucidez analítica el poder irreparable de la muerte, pero sin el horror de la destrucción. En ellas le da la muerte ejemplar de su padre y reflexiona sobre la brevedad de la vida. La pérdida de los bienes temporales que conlleva la muerte provoca en el poeta una evocación nostálgica con especial atención al detalle sensorial, que sugiere el gozo vital. Es esta una aplicación novedósica del tópico literario de Lubison, en el que se invita a desconfiar de la vida terrena porque lo único verdadero es la vida ultraterrena. Este poema, Coplas por la muerte de su padre, cuenta con una sencillez en su métrica y en el lenguaje, y lo podemos dividir en 3 partes. La primera, de la copla 1 a la 13,
donde el poeta reflexiona sobre la fugacidad de las cosas terrenales mediante el tempus fugit y expone la visión cristiana de la vida y el poder igualador de la muerte. La siguiente, de la copla 14 a la 24, se detiene en la evocación de personajes históricos para ejemplificar el carácter transitorio de lo mundano. Es aquí donde se recrea el tópico del ubisum, característico de la literatura funeral. Por último, de la copla 25 a la 40 se cuenta la muerte particular de su padre, glorificando a Rodrigo Manrique como ejemplo de noble cristiano que llega a triunfar con su fama sobre la muerte. Ahora procederemos a escuchar su primera copla. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Qué preciosidad y delicadeza muestra nuestro gran Jorge. Por ello, lo que vamos a hacer ahora va a ser profundizar un poquito más en la obra mediante un comentario del texto. Como ya hemos dicho, en esta copla se habla básicamente de lo rápido que pasa la vida y la muerte, centrándose un poquito al final, aunque no lo parezca, en la pérdida de un personaje ejemplar para el protagonista, como lo era su padre. El tema en torno al que gira el poema es la muerte. Lo podemos observar cuando dice: ¿cómo se viene la muerte? Pues se ve como algo que no se puede impedir. Está escrito en coplas de pie quebrado, formadas por dos sextillas con una rima ABC, ABC, DEF, DEF. En cada sextilla se suceden dos octosílabos y un tetrasílabo, y todos sus versos son de arte menor. Todo esto conforma la copla manriqueña. En la primera sextilla el poeta nos intenta animar, cuando dice avive el seso despierte, y hace hincapié en la fugacidad de la vida mediante el tempus fugit, cómo se pasa la vida. En la segunda, en cambio, nos dice que todo lo que ha pasado no vuelve y que lo extrañaremos con nostalgia. Lo podemos observar cuando dice: cuán presto se va el placer, cualquier tiempo pasado fue mejor. En relación a figuras literarias, el poeta utiliza metonimias como alma y seso y personificaciones como alma dormida. A su vez, podemos ver una anáfora cuando dice cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, que repite la misma idea a través de una antítesis vida-muerte. Bueno, qué espectáculo Jorge Manrique, cómo nos ejemplificó el valor efímero de la vida a través de sus fantásticas coplas. Aunque hizo esto y mucho más, vamos a conectar ya con el siguiente artista, pasando también a la siguiente época, el Renacimiento. El Renacimiento surge en Italia en el siglo XIV y dura hasta el siglo XV, aunque en algunos sitios inicia en el siglo XVI. Es característico por el descubrimiento de América, el aumento de la población y la expansión económica, entre otras cosas. En él se desarrolló la imprenta, las humanidades y las ciencias. Era un movimiento antropocéntrico, es decir, el centro de la vida, de la literatura, del arte, era el ser humano. Este periodo se caracterizó también por ser un renacer de la cultura clásica. La plenitud renacentista se produjo en España durante los reinados de Carlos I y Felipe II, que fue un periodo de gran vitalidad, puesto, como ya hemos dicho antes, se produjo el descubrimiento de América en 1492, la unificación de España tras la conquista de Granada también en el 92 y la anexión de Navarra en 1512. Con los reyes católicos se creó también una unidad religiosa. Así se expulsó en el 92 a los judíos y en 1502 a los moriscos que no se querían convertir al cristianismo. Estas expulsiones dieron lugar a graves problemas, puesto a que muchas personas se vieron obligadas a emigrar y muchas otras a abrazar otras religiones. Como consecuencia surgieron los conversos, que eran vigilados por la Inquisición y que no podían ejercer determinados trabajos. Muchos cristianos lo ocultaban para no tener problemas ni avergonzarse socialmente. Por ello, la limpieza de sangre era tan importante como se muestra en la literatura. Aunque con el tiempo se pudo ver un aumento de la actividad mercantil, sobre todo gracias al auge de la burguesía, la sociedad seguía dominada por los aristócratas, que eran muy ricos y consideraban indigno trabajar. La diferencia entre clases era muchas veces muy acusada. La mayoría de grupos sociales que existían
estaban afectados por el hambre, la pobreza y sobre todo también por epidemias. En cuanto a la literatura, la prosa renacentista, siguiendo los modelos clásicos, fue más moderna e innovadora que el verso. Las nuevas ideas estéticas cuajaron pronto en la prosa didáctica y más tarde en la de ficción, que pasaría a llamarse novela, donde convivieron tradiciones medievales y renacentistas. La narrativa, ya en forma de novela, se desarrolló en forma de novela pastoril, heredera de la lírica amorosa italiana, novela bizantina, de género aventurero y conformada por personajes de alto linaje, novela morisca, que centra sus historias en las frecuentes luchas entre moros y cristianos, novela breve, también de influencia italiana, y por último la novela picaresca, la de gran tendencia realista. Esta última marca una ruptura con el resto de novelas, debido a que las anteriores tienden a idealizar a los personajes, así como a sus sentimientos, y también a alejarlos de lo cotidiano. En la novela picaresca, perfectamente ejemplificada por el Lazarillo de Tormes, los protagonistas son personajes de baja condición social, en lugares reales que empiezan a verse con otros ojos. Hablando del autor de la obra, son varias las hipótesis acerca de quién pudo ser y de qué motivos le llevaron a ocultar su nombre. Se han propuesto posibles autores como Fray Luis de Ortega, Hurtado de Mendoza, Sebastián de Orozco. Pese a que ciertos aspectos del libro los acerca a uno de estos autores, no tiene ninguno de ellos confirmado su autoría. En relación a los motivos que determinan su anonimato, destacan algunos como el miedo a la Santa Inquisición, al mostrarse en el libro un mal comportamiento de algunos religiosos, o la excesiva importancia concedida a la honra de los hidalgos como el temor a los favores reales, aunque también puede darse por la verosimilitud o apariencia de realidad que otorga la historia presentarla como escrita por su propio protagonista. Dicha obra consta de un prólogo, el cual motiva al autor a escribir la obra, y 7 tratados, de extensión irregular. Del tratado 1 al 3 se narra el aprendizaje ante las adversidades. Del 4 al 6 se mejora el nivel de vida. Y en el tratado 7 se da un caso. El último de los tratados revela que la obra es una carta de contestación en la que se explica un caso, las sabidurías, las relaciones que tuvo la mujer de Lázaro con el arcipreste de San Salvador. El caso tiene por tanto una gran importancia, puesto a que es lo que motiva al autor a escribir la obra. Dicha obra fue prohibida 5 años después de su aparición. En 1555 se publicó una segunda parte de la obra. Esta parte era de carácter más ideológico que la anterior. En cuanto al argumento de la obra, podemos decir que se trata de un joven, el cual le llaman Lazarillo de Tormes, puesto a que nació en el río Tormes, que se quedó huérfano de padre, por lo cual su madre le dio a un ciego y ésta se fue con un negro y tuvo un hijo mulato. Aquí empiezan los problemas para Lázaro, puesto a que el ciego no le da de comer y él tiene que ingeniárselas para salvarse su vida y poder comer. Después va pasando por más amos, uno por cada tratado. Entre los amos entran el fraile, el escudero, el clérigo, el buildero, el pintor, el capellán, el alguacil. Durante todo el libro, Lázaro tiene que ingeniárselas para poder sobrevivir y para poder comer, hasta que al final del libro se casa, pero con la mala suerte que tiene que el alguacil se la beneficia. Esto deja un mensaje muy triste, que el mundo está lleno de canallas, personas hipócritas, egoístas e inescrupulosas, y que para sobrevivir es necesario beneficiarse, incluso de un ciego. Pasando ya a las características, podemos decir que la obra es un relato autobiográfico, la narración sigue un orden cronológico, la ironía y el diálogo son los recursos más empleados para desarrollar el argumento y expresar la crítica del libro, y el protagonista es un pícaro. El pícaro pertenece a la clase social baja, siendo una mezcla entre vagabundo, criado y ladronzuelo. Al ser un criado, va pasando de amo en amo. No se adapta a ninguna clase de trabajo regular, ni a las convenciones del ambiente social. Además, utiliza un lenguaje llano y directo, con abundantes expresiones populares. Y no tiene escrúpulos. Es un hombre sin oficio, sin empleo y holgazán. No se pelea por los ideales,
Su motivo de lucha es el hambre, y es lo que les sirve para crear embustes y engaños y buscar la manera de mejorar su nivel de vida. Por todos estos motivos podríamos decir que el pícaro es más o menos un antihéroe. La diferencia entre el pícaro, el Lazarillo de Tormes y el resto de obras que le siguen es que éste trata de buscar la manera de escalar en la vida social y mejorar su posición. Los otros se conforman con su posición de pícaro. Para aclarar la diferencia entre héroe y antihéroe, digamos que los héroes griegos sentían detrás el apoyo misterioso de los dioses, impulsándolos a la lucha, mientras que un pícaro solo se lanza a la aventura porque siente el hambre subir por su estómago. Los ideales son lo que mueven al héroe. En cambio, el antihéroe, que sería el pícaro, no tiene ideales. Ahora vamos a tratar más detenidamente una parte del primer tratado, el episodio de las uvas, en concreto, las burlas del ciego. Hiciéronnos amigos la mesonera y los que allí estaban, y, con el vino que para beber le había traído, laváronme la cara y la garganta, sobre lo cual les cantaba el mal ciego don Aires diciendo: «Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo del año que yo bebo en 2. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al vino que tu padre, porque él una vez se engendró, mas el vino 1000 te ha dado la vida». Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la cara, y con vino luego sanaba. «Yo te digo», dijo, «que si un hombre ha de ser bienaventurado con vino, serás tú». Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu de profecía. Y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero como adelante vuestra merced oirá. Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo de viaje, y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este postrer juego que me hizo, afírmelo más. En ese texto se habla de algunos de los malestares que el ciego le producía a Lázaro. Lo podemos observar cuando dice: «Contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado», y después de ello se reía con sus amigos. Debido a todas estas penumbrias, Lázaro decidió partir en busca de un nuevo amo. El tema del fragmento sería la crueldad del ciego. En relación a los elementos de la narración, podemos decir que el texto está escrito en primera persona, de manera que el narrador es el propio Lázaro. Viéndolo como un ejemplo sería: «con el vino que para beber le había traído». La acción que se lleva a cabo entra dentro del desarrollo del nudo de la obra, ya que narra las artimañas que el ciego le produce a Lázaro, aunque al final podemos concluir con un desenlace, como sería la partida de Lázaro hacia un nuevo amo. El protagonista principal del fragmento sería Lázaro, y los protagonistas secundarios serían el ciego, la mesonera y los que estaban allí, que podemos decir que son los amigos del ciego. En cuanto al espacio, se trata de un espacio real, y supongamos que cerrado, pues en una parte del fragmento narra que ahí es donde se hacían los lavatorios de Lázaro, por lo tanto suponemos que están en la casa del ciego. El tiempo externo o histórico no lo podemos reconocer en el fragmento, pero sí el tiempo interno, en el cual se muestra una acción que dura varios días, hasta que Lázaro parte hacia un nuevo amo. Estas dos primeras paradas, desde la Edad Media hasta el Barroco, son realmente fascinantes, aunque sinceramente no sabría con cuál quedarme. Lo que sí sabría decir es que lo que viene ahora me pone los pelos de punta. Esperaos a ver lo que viene después de los anuncios. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¡Bah! Me encanta el olor a puerro por la mañana. ¡Ay! ¿Habéis visto qué peras? Al fin nuestro destino. Trina, hecho con 3 tipos diferentes de naranjas muy colgadas y no de la rama. Trina, y pásatelo fruta. Bueno, me dicen por aquí que las líneas están llenas. Aunque, si quieres tener la oportunidad, vengo a recordarte, como te acabas de meter, que estamos sorteando un lote en el que entra un ejemplar, edición limitada, del Quijote y un par de entradas para el Teatro Circo para ver la gran obra
de Calderón de la Barca. Seguimos con el programa. Estamos en una época cercana al barroco. Aquí me suena que destacan libros de gran autoría, ¿no crees? El Quijote es uno de ellos y tengo que reconocer que es uno de mis favoritos. Se publicó en 1605 y 1615 y refleja la sociedad de la época, así como su moral. Hay que reconocer que Cervantes vivió los últimos años del Renacimiento y los primeros del Barroco, aunque podemos resumir que su etapa de vida fue el Renacimiento. Cervantes ha querido transmitir, en forma de denuncia, la violencia en todos sus sentidos, la corrupción y los abusos de las instituciones más poderosas, la religiosa y la civil. Además, también se celebra la libertad, se busca la igualdad y se intenta combatir la ignorancia así como la injusticia. En la España de Cervantes, prácticamente toda la población trabajaba en la tierra, y luego los nobles y la iglesia controlaban todas las tierras. Cervantes, mediante Sancho Panza, fue a criticar ese mayorazgo. Como los precios eran tan elevados, la población pasaba mucha hambre. Al haber tanta necesidad, delinquir era la forma de vida de gran parte de la población. Sancho Panza, por ejemplo, para alimentarse se hizo escudero de Don Quijote, y este fue encarcelado por haber robado dinero de las recaudaciones. La obra tiene lugar durante el reinado de Felipe II. Con él, la hegemonía española llegó a su apogeo, tras la abdicación de Carlos I, su padre, en 1556. En esta época se produjo un momento de aislamiento hacia el exterior, a causa de la contrarreforma del Concilio de Trento. La contrarreforma fue una medida de aislamiento y censura tomada por la Iglesia Católica para luchar contra el avance del protestantismo de Martín Lutero. Durante un tiempo se perdió la conexión con Europa. A España dejaron de llegar estudiantes universitarios o libros, por miedo de que mostrasen ideas de la reforma luterana. Todo esto aportó al Renacimiento español otros rasgos peculiares, como el fomento de la religiosidad tradicional y lucha contra las nuevas formas de religiosidad, la separación de lo religioso y lo profano, que aparecían mezclados en la literatura medieval, el gozo del mundo y mezcla de la vida con el pesimismo, llevando al desengaño del barroco. Volviendo al tema, algo que podemos caracterizar de la obra es que se toma como la primera novela moderna, además de ser ricas en sátiras literarias y políticas de la época. Se puede decir también que goza de universalismo, y no cabe destacar que esta obra ha sido leída y traducida a casi todos los idiomas del mundo, después de la Biblia. También goza de humor y tiene varios niveles lingüísticos, los cuales entraremos en detalle más adelante. Nuestro gran Cervantes era novelista, poeta y dramaturgo español. Se cree que nació el 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, y murió el 22 de abril de 1616, en Madrid, aunque se tomó como fecha de su muerte el 23 de abril, puesto que este día fue enterrado. Es considerado la máxima figura de la literatura española. Fue el cuarto de los 7 hijos de un modesto cirujano, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor Cortinas. A los 18 años tuvo que huir a Italia, puesto que hirió a un hombre. Allí entró al servicio del cardenal Acquaviva. Poco después se alistó en el ejército y participó en la batalla de Lepanto en 1571, de la cual siempre ha estado muy orgulloso. Continuó unos años más como soldado, hasta 1575. En esa fecha intentó volver a España con su hermano Rodrigo, pero fue apresado y fue llevado cautivo a Argel. Durante su cautiverio intentó fugarse varias veces, pero nunca lo consiguió. Cuando en 1580 volvió a la península, intentó buscar trabajo. Además, también buscó trabajo en las Indias, pero ese trabajo se le fue denegado. En 1584 se casó y entre 1587 y 1600 se fue a vivir a Sevilla, trabajando de comisario de abastecimientos. La estancia en Sevilla se muestra como algo muy importante en la biografía cervantina, porque parece ser que tantos viajes y cárceles visitadas le ayudó a conocer al poeta todo tipo de personas en las cuales se pudo basar para crear los personajes de la obra. En 1604 se trasladó a Valladolid porque tenía dificultades económicas. Cuando en 1605 publicó la primera parte del Quijote, alcanzó un gran éxito, lo que le permitió publicar en pocos años lo que iba escribiendo.
Sin embargo, a pesar del éxito del Quijote, Cervantes siempre buscó la protección de algún mecenas entre los nobles. En cuanto al argumento de la obra, esta historia se basa en un hidalgo de la Mancha de unos 50 años de edad, que tras leer muchos libros de caballería, un género popular del siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras al lado de su caballo Rocinante. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo aquel tipo de agravio y poniéndose en ocasiones en peligro, donde cobrase eterno nombre y fama. Siguiendo la tradición caballeresca, Don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso, una figura imaginada por el protagonista, que él ve como una hermosa y elegante dama, pero que en verdad es una simple campesina. En el mundo del Quijote, nada es lo que aparenta ser. Los molinos de viento son gigantes, las ventas son castillos, las plebeyas son princesas y los títeres son moros. Durante sus andanzas, los caminos de Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, se cruzan con otros personajes que cuentan sus historias. No todas sus aventuras son divertidas y graciosas. En algunas, estos se convierten en los blancos de burlas y engaños. Al final, vencido por el desengaño, el protagonista recupera la cordura, poco antes de morir en su casa. Algunas características de la obra son: la novela está escrita en 2 tomos independientes. El segundo de ellos fue publicado en 1615 con el título Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Se trata de un relato satírico o burlesco del género medieval de las novelas de caballería, que dialoga con la tradición española y europea. Tuvo una gigantesca repercusión en la cultura literaria de la época y de los siglos posteriores. En cuanto a los tipos de lenguaje que se dan en la obra ya nombrados anteriormente, encontramos el literario, adaptado al habla y el estilo del autor y los modelos literarios de la época. El coloquial, utilizado por los personajes, cargado de refranes y de expresiones populares. Y el caballeresco, rebuscado y enredado, como la novela del género, usado de manera intencional para burlarse de él y ridiculizarlo. Podemos decir también que en el viaje de Don Quijote, los protagonistas principales descubren cosas de ambos, produciéndose así una sanchificación de Don Quijote porque adquiere conductas de Sancho y una quijotización de Sancho en el que aflora el idealismo que lleva dentro, queriendo actuar como Don Quijote. Además, en la obra se sintetizan de una manera extraordinaria diferentes tipos de narraciones y relatos de distintos géneros, como la novela pastoril, la psicológica, la picaresca, de aventuras, morisca, la caballeresca, que es en torno al que gira la obra. Ahora vamos a representar un fragmento de la obra y posteriormente lo analizaremos. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho le dijo: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en metas de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo». «Con todo eso», dijo Sancho, «que vuesa merced me ha dicho, no es bien que se quede sin agradecimiento de nuestra parte 200 escudos de oro que en una bolsilla me dio el mayordomo del duque, que como víctima y confortativo la llevo puesta sobre el corazón, para lo que se ofreciere, que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos apaleen». En el fragmento se narra una conversación entre Sancho Panza y Don Quijote, tras retomar sus asuntos caballerescos
al escabullirse de Altisidora, una doncella que está locamente enamorada de nuestro hidalgo. En la conversación, Don Quijote trataba de explicarle a Sancho cuán importante es la libertad y la sensación que se tiene con ella. Además, le ejemplifica cómo en su ausencia nos podemos sentir como que no podemos tragar, como con un nudo en la garganta. Lo podemos observar cuando dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Con todo ello, el camarada de Alonso Quijano le responde diciéndole que el vasallo del duque les había dado una bolsa con limosnas, por si acaso en alguna batalla no salían victoriosos, lo cual les pasa factura, sobre todo en la segunda parte del libro. Lo podemos observar cuando dice: 200 escudos de oro que una bolsilla me dio el mayordomo del duque. Y más adelante continúa: que no siempre hemos de hallar castillos donde nos regalen, que tal vez toparemos con algunas ventas donde nos aparen. En relación al tema que se trata en el fragmento es el valor de la libertad. La obra cuenta con un narrador en tercera persona. Se muestra cuando dice: cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre, y parece ser de tipo omnisciente, puesto a que indaga en los sentimientos o pensamientos del protagonista. Cuando dice: desembarazado de los requiebros de Altisidora. Podemos situar el fragmento dentro del nudo de la historia, ya que narra una de las hazañas que llega el protagonista tras volver de uno de sus descansos de su largo viaje. Concretamente nos encontramos en la segunda parte de la obra. Los personajes que aparecen son Alonso Quijano, alias Don Quijote, el máximo protagonista y valeroso personaje que encontramos en la obra. Y, tal vez no a su nivel, pero como si lo fuese, Sancho Panza, el coprotagonista, camarada del hidalgo que no se separa de él ni un momento. Respecto al espacio, se encuentra en un lugar real y abierto, pues el caballero andante y su compañero se encuentran de camino a Zaragoza, tras salir del castillo del duque. Y en relación al tiempo, la obra está ambientada a la Edad Media. Bueno, ¿qué les puedo decir de Cervantes que no haya dicho ya? Vosotros sabéis que él es mi artista favorito. Lo que habría dado yo por vivir en su época. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Finalmente, con el recorrido del programa, finalizaremos con el teatro barroco. Correcto. ¿Y con quién si no que con Pedro Calderón de la Barca? Con La vida sueño. Valiente es el precavido, solidario el que se cubre al toser, generosa la persona que no te da la mano. Cada acción cuenta. Prevenir el contagio depende de nosotros, porque esta lucha es de todos. Muchos pueden curar, pero todos podemos prevenir. 12 meses, Mediaset de España. Estos anuncios que no van quietos. Bueno, continuamos con el barroco. El barroco es un fenómeno cultural cuyas manifestaciones artísticas tienden a lo complicado y a lo confuso, a diferencia de la serenidad y el equilibrio que se muestran en el Renacimiento. Este se inicia en un periodo de gran esplendor como es el Siglo de Oro. Se da entre el siglo XVI y el siglo XVIII, iniciándose en Italia y propagándose por Europa e Hispanoamérica. Se crearon dos tipos de barroco: el barroco cortesano y católico, para dar propaganda del reino y la religión, que se da sobre todo en España, Alemania, Italia y Francia, y el barroco burgués y protestante, que se inicia en Holanda y en Inglaterra, que decía que era mejor la austeridad y la sencillez. Este periodo refleja un sentimiento pesimista, desengañado y irrealista. Además, surge por la aparición de una crisis en todos los sentidos. Políticamente, España estaba perfectamente unificada a través de los reyes católicos y regida en manos de defensores de la fe. A partir del surgimiento de la Reforma, España se concentró en la lucha del separatismo religioso. España sufrió una gran crisis económica, militar, política y social, dirigida por los Austria menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que dejaron el gobierno en manos del duque y conde de Olivares y el duque de Lerma.
el duque de Lerma expulsó a los moriscos, arruinando los campos levantinos. En consecuencia, aumentó la corrupción. Y luego, el conde duque de Olivares metió a España en la Guerra de los 30 años, donde España sufrió mucho. Además, su política hizo que algunos territorios como Cataluña, Portugal, Andalucía, Sicilia y Nápoles se sublevaran, provocando así la independencia de Portugal. Viendo esto, Francia empezó a invadir algunos de los territorios españoles, produciendo así que Carlos II perdiese gran parte de los territorios que tenía en Europa. En cuanto a la economía y la sociedad, España sufrió una gran crisis demográfica, debido a la expulsión de los 300.000 moriscos, como ya habíamos dicho anteriormente. Además, también sufrió hambre, guerras y peste, dejando muchas muertes. Aumentó también la delincuencia y la mendicidad. La nobleza y el clero tenían privilegios y solo los burgueses podían acceder a la nobleza. Se dio el aislamiento e inferioridad científica respecto al resto de Europa y el declive del comercio en América. La fiesta sirvió para distraer a la población y crear una falsa imagen de riqueza y poder, el teatro como espectáculo. Artísticamente se deseaba crear el movimiento de sus obras frente al Renacimiento, conmover al espectador mediante recursos hiperrealistas. Su ideal era en una misma obra tener varias visiones de un mismo tema y el uso de temas mitológicos. El arte era usado por la Iglesia para crear propaganda. En la novela se intenta dar una mayor dureza en la visión de la realidad. En la poesía, en cambio, se rompe el equilibrio entre la forma y el contenido, dándose mucha mayor relevancia a este segundo aspecto. En este género también se manifiesta la burla como el eje central, por lo que fue frecuentado en los éxitos de muchos de los literarios, como Góngora y Quevedo. El público se identifica con los personajes, sueña con sus fantasías, quiere aprender el valor de la justicia, el honor. En general, el hombre extrae del teatro orientaciones para su vida y de él aprende. Muchas de las obras teatrales de carácter popular eran representados en corrales de comedias a plena luz del día. Cuando los hombres accedían a las obras, tenían que sentarse en el patio central, mientras que las mujeres en un recinto elevado y situado al fondo del local, la cazuela. El teatro eclesiástico estaba escrito en latín y tenía un carácter religioso. Además, era representado en las órdenes más significativas y se daba la participación de aristócratas. A partir de ese tipo de teatro surgieron las primeras óperas y zarzuelas españolas. Finalmente, podemos decir que gran parte de la literatura barroca es una continuación de la renacentista. En cuanto a las características del teatro barroco, algunas son: el concepto de tragicomedia, es decir, que se combinaban elementos de la tragedia y la comedia. Aunque el final sea trágico, tenían que reconstruirse el orden para que el espectador sintiese placer. La ruptura de la regla de las 3 unidades, una estricta norma que decía que la obra tenía que llevar una sola acción principal en un único escenario y que todos los actos tenían que darse el mismo día. La división en actos, reduciéndose a 3 frente a 5 que tenía el teatro renacentista. El lenguaje de los personajes tenía que estar adaptado a su nivel sociocultural. La elección del tipo de estrofa estaba justificada dependiendo del contenido que se usase. Había una gran importancia del uso de las figuras retóricas para lograr el efecto dramático deseado y así captar la atención y la admiración del público. Los temas eran muy variados, pero lo más innovador del teatro barroco es que cualquier tema podría ser convertido en un hecho teatral, es decir, cualquier asunto cotidiano, anécdota, hecho histórico, cualquier cosa. El verdadero tema de fondo que se daba era el honor, que muchas veces estaba relacionado con el amor. Para la mentalidad barroca y para la sociedad española, la defensa del honor es el código principal de comportamiento que un individuo debe de cumplir para estar integrado en la sociedad, de manera que la honra se identificaba con la vida y la deshonra con la muerte. Vivir en la sociedad sin honra era como estar muerto. Para recuperar la honra solo había un camino: matar al ofensor. Incluso en las ocasiones cuando se producía por el cortejo hacia una dama, el amante de ésta o su marido atacaba no por celos o por pasión, sino por cumplir el código del honor. Algunos de los personajes más característicos de la trama son
El rey es un personaje dual, de manera que se podía representar como un rey viejo o como un rey galán. Era el encargado de repartir justicia. Según la sociedad barroca, nadie podía ir en contra de él, de manera que si hacía algo mal, al final de la trama lo reconocía y reconducía la situación. El poderoso es el antagonista, tiene rasgos de galán así como de rey galán, como la injusticia y la soberbia. Es castigado por su comportamiento en la obra. El galán es el protagonista, guapo y valiente, y tiene todas las virtudes. La dama es hermosa y enamoradiza, tiene una fuerte personalidad y puede actuar mediante un papel de reivindicación social. La criada es la acompañante y confidente de la dama. Y el criado, que es el confidente del galán y suele ser gracioso. Podemos observar papeles dramáticos encarnados en algunos de los personajes anteriores como el caballero, puede ser un viejo o el rey, el hermano de la dama o el galán. Su misión es recuperar el honor vengado tras la ofensa hecha a la dama. El antagonista, que es el causante de la deshonra, suele competir con el galán por la dama. Suele estar representado por el poderoso. Y luego tenemos el gracioso, que normalmente es el criado del galán. Dicho esto, el autor en el que nos vamos a centrar ahora es el creador de la obra La vida del sueño, Pedro Calderón de la Barca. Calderón nació el 17 de enero de 1600 en Madrid y de la familia de ascendencia hidalga es el tercero de 6 hijos entre Ana María y Diego Calderón. Se dice que nació muerto, por lo tanto sus padres lo metieron en un caldero con agua caliente y se ve que, al contactar con el agua, prorrumpió sus primeros gritos. Cursó estudios en el Colegio Imperial de Madrid y los continuó en la Universidad de Alcalá y de Salamanca hasta 1620. Se vio implicado en varios incidentes violentos, entre los que entra un homicidio y la violación de la clausura de un convento de monjas. Participó en la campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra la corona en 1640. Entró al servicio del duque de Frías, con el que viajó por el norte de Italia y Flandes entre 1623 y 1625. En el 51 se ordenó sacerdote y tuvo un gran prestigio en la corte de Felipe IV. Además, su nombre va asociado a la inauguración del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Fue capellán de la catedral y capellán del rey. Después de 6 entierros y destierros, en 1936 sus restos desaparecieron para siempre. Ahora, adentrándonos un poco más en el argumento de la obra, trata de Basilio, rey de Polonia, aficionado a la astrología, que consulta los astros sobre el destino de su hijo, que acaba de nacer. Los astros predicen que el príncipe humillará a su padre y que oprimirá a su pueblo. Por todo esto, el rey decide encarcelar a su hijo en una torre situada en un lugar escondido y salvaje. Segismundo crece prisionero e ignorante a su condición de heredero al trono, hasta que un día su padre decide pensar que si los astros llevaron verdaderamente razón. Entonces demandó traer a Segismundo a palacio. Cuando Segismundo llegó a palacio, se demostró que los astros tuvieron razón. Ofendía, atropellaba y mataba, y como consecuencia fue devuelto a la torre. El pueblo se levantó en armas y lo liberó. Cuando Segismundo volvió a la corte, se comportó como gobernador prudente y justiciero. De esta manera queda vencido el destino y se proclama el triunfo de la libertad que permite elegir al hombre entre el bien y el mal. Algunas características de la obra son las siguientes. Está definida como una comedia filosófica, drama filosófico o recientemente como una tragedia de error. Tiene 3 espacios básicos en el que transcurre la obra de Calderón de la Barca: el castillo o el palacio, la torre y el bosque. En la torre se encuentra como personaje principal Segismundo. Este escenario sirve para que se encuentre con Rosaura y Clarín. Además, la torre juega el papel de cárcel física y mental para Segismundo. Un escenario que se encuentra cerca de la torre pero que juega un papel completamente diferente es el palacio. Aquí, naturalmente, el personaje principal es el rey Basilio. Dentro del palacio se dan las acciones que se mantienen alejadas de Segismundo. El bosque y el monte son paisajes pasajeros que solo dan contexto al principio de la obra, cuando Rosaura llega herida del monte con Clarín. La época en la que está ambientada es la Edad Media. El mensaje que podemos obtener de la obra es la paciencia, la perseverancia y el sentimiento de querer mejorar,
para que cada día podamos realizar cosas más complejas, porque en un futuro todo lo que aprendemos hay que ponerlo en práctica, es decir, que el esfuerzo que hemos hecho en conseguir algo no es en vano. Algunos temas que se tratan en la obra son el ideal monárquico y religioso, el sentimiento amoroso, que habla que amor estimula virtudes como el valor, la hidalguía o la defensa de la honra. A continuación, vamos a analizar un fragmento de la obra. Descúbrese Segismundo con una cadena y la luz, vestido de pieles. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo. Ya que me tratéis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas cortan con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas gracias al docto pincel, cuando, atrevida y cruel la humana necesidad, le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas, bajel de escamas, sobre las ondas se mira. Cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. El fragmento cuenta cómo Segismundo, encerrado en una cárcel oculta, se lamenta sobre su encierro, sin saber por qué se le condenó. Su padre, el rey de Polonia, le obligó a tener una vida desdichada al analizar mal los astros el día de su nacimiento. El tema en torno al que gira el fragmento es el derecho de la libertad y el peso del destino en nuestras vidas. En cuanto a los elementos de la obra, la trama cuenta con dinamismo, pues mantiene el interés con una sucesión encadenada de hechos palpitantes de la vida, teniendo un carácter lánguido, ya que, por mucho que intenta averiguar el porqué de su encierro, no consigue el carácter suficiente para que lo liberen de allí. También cuenta con un tono verosímil, pues logra credibilidad sin necesidad de reproducir la realidad de lo ocurrido. Además, el suceso está motivado por su deseo de ser libre. En el fragmento solo observamos una acción dramática, el cuestionamiento de por qué el protagonista de la torre carecía de libertad y que siempre animales como los pájaros sí la tuviesen. En relación a la naturaleza del conflicto, contamos con un conflicto externo, puesto a que el personaje lucha contra el ambiente para reclamar su libertad. En este fragmento observamos únicamente una trama complicada, como es el deseo de liberación del joven heredero al que se le tasa sobre su destino. Centrándonos en los personajes, Segismundo, el cual tiene un papel importante en la obra, desempeña un complejo papel al ser juzgado desde su nacimiento de penas desgracias que iba a cometer. Se trata de un personaje representativo, pues lucha por la libertad y solo representa el deseo de obtenerla. En este caso, el padre de Segismundo parece influir en los acontecimientos, porque le está prohibiendo al protagonista su libertad, a su propio hijo, destinándolo a vivir en 4 paredes y rejas, vigilado como si fuese un preso. El ambiente domina al personaje, pues le hace estallar cuestionándose su derecho sobre libertad, hasta volverse loco. En cuanto a la escenografía, en esta escena bastaría solo con un ropaje de pieles para el protagonista, unas cadenas y un foco para darle un poco de luz, en una sala con cierta oscuridad, para asimilar que se encuentra en un lugar escondido, como si fuese una cárcel.
En relación a las acotaciones, no podemos decir mucho, puesto que en el fragmento no abundan. El estilo de la obra utiliza un vocabulario sencillo. Lo podemos observar cuando dice: y teniendo yo más alma, tengo menos libertad, aunque podemos encontrar algunas palabras de carácter complejo, como albedrío o docto. Podemos encontrar algunos recursos fónicos, como la literación de la S, sobre todo en la segunda estrofa. Asimismo, aparece una especie de calambur, al decir: sobre las ondas se mira, que se puede interpretar como sobre la sonda se mira. Aparecen recursos sintácticos como la sindetón. Apurar cielos pretendo, para darle más dinamismo al texto, y encontramos paralelismos, básicamente entre las estrofas 3 a las 6, donde se repite la misma estructura sintáctica. Se dan también recursos semánticos como la hipérbole, para exaltar la realidad. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Y metáforas como apenas es flor de pluma. Bueno, chicos, ha llegado la hora de decidir el ganador de hoy. Estamos conectando, dicen. ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién tengo el placer de hablar? Hola, buenas. Yo soy Julia. Hola, Julia, ¿y de dónde eres? De Murcia. Bueno, pues felicidades. Te tengo que comunicar que has ganado el Ay, maravilloso no me pack. lo puedo creer. Muchas felicidades. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Voy a finalizar el programa diciendo que creo que estos son uno de los periodos históricos con los que más disfruto. Desde las características coplas de pie quebrado, pasando por el acto de rebeldía ante la Santa Inquisición de Lazarillo de Tormes y también por el Siglo de Oro, donde se dio el florecimiento de las artes y la literatura española. Quería destacar, por supuesto, el Quijote, ya que me apasiona la gran cantidad de estilos diferentes que puede abarcar la obra, y sobre todo que es una novela de caballerías, que es de mis favoritas. Finalmente, destacar también la obra de Calderón, pues muestra un gran realismo, y el argumento de la obra y la temática en la que en torno gira es algo completamente básico que todavía muchas personas no gozan de ello, como es la libertad. Dicho todo esto, la semana que viene volveremos con un nuevo capítulo de Vientos del Pasado. Mientras tanto, les deseamos desde la dirección que se queden en casa, que esta situación la paramos todos con nuestro hashtag Mi Rincón Literario está fuera de virus. Muchas gracias.